Muy buenas noches. Bienvenidos a este informe especial. Hoy ponemos el foco en el desafío más grande de nuestra generación, que es la sostenibilidad energética mundial. Y en los próximos minutos analizaremos cómo el mundo está transformando su matriz de consumo y cuáles son los dos ejes de impacto que nosotros quisimos relatarles y que están refiriendo nuestro futuro. El primero de ellos es el estrecho de Hormuz. Ahora, el estrecho de Hormuz, ¿cómo afecta energéticamente al Ecuador? La siguiente diapositiva. Sabemos que como sociedad nosotros necesitamos de energía para movernos, para comer, para conectarnos. Y hoy vamos a contarles cómo un estrecho de 39 kilómetros al otro lado del planeta puede encarecer la gasolina en Guayaquil, subir los precios del mercado y sacudir las finanzas del Estado ecuatoriano. El petróleo no es solo un recurso, es la base de casi todo lo que consumimos. El 95% del transporte de carga global usa derivados del crudo. Los fertilizantes que cultivan nuestros campos se producen con gas natural y muchas plantas eléctricas todavía siguen dependiendo de combustibles fósiles. Toda esta cadena empieza en muy pocos lugares del mundo y el más crítico de todos es en el estrecho de Hormuz. El estrecho es un canal marítimo angosto que apenas tiene 39 kilómetros en su punto más estrecho, ubicado entre Irán al norte y Omán al sur. Está conectado por el Golfo Pérsico con el resto del mundo y según la Administración de Información Energética de Estados Unidos en 2024, el flujo de este estrecho promedió 20 millones de barriles diarios. Eso equivale cerca del 20% del consumo mundial del petróleo. También ahí circula el 20% del gas natural licuado y el 33% de los fertilizantes de todo el mundo. Ahora, si Hormuz se cierra, el mundo pierde casi una quinta parte de su energía de golpe, sin alternativas rápidas. La siguiente. Y esto dejó de ser algo hipotético porque en el 28 de febrero del 2016, Estados Unidos e Israel atacaron militarmente a Irán. En represalia, la Guardia Islámica cerró el estrecho. Las advertencias y los ataques contra embarcaciones provocaron una fuerte caída en el tráfico marítimo y con el tráfico de petróleos disminuyendo, inicialmente se disminuyó un 70% con más de 150 buques fondeados fuera del estrecho, esperando cruzar. Ahora, el 8 de marzo, en Brent, el barril superó los $100 por primera vez en 4 años y luego llegó hasta los $126. Según el Banco Mundial, la guerra está golpeando la economía mundial en oleadas, primero con el aumento de los precios de la energía y luego con el de los alimentos y por último con la inflación que elevará las tasas de interés. Ahora, en Ecuador existe una paradoja, porque si se supone que Ecuador produce petróleo como lo tenemos en Oriente y en el Napo, y de igual forma lo exporta, podría parecer que al subir el precio del petróleo, Ecuador ganaría, pero hay un problema. Ecuador no cuenta con suficiente capacidad de refinación para cubrir su propio consumo interno. Esto nos dice el diario El Extra. Entonces, el país exporta crudo barato y tiene que importar gasolina y diésel ya refinados a precio internacional. Así lo explicó el analista Henry Llanes al diario Extra diciendo, Ecuador no se beneficia realmente del alza del petróleo. El beneficio es marginal. Sube el crudo, sube lo que pagamos por los combustibles importados. ¿Qué cambia en nuestra vida cotidiana? Pues, ¿y cómo se siente esto en la calle? Desde el 12 de abril del 2026, los precios de las gasolinas y en el Ecuador y del diésel registraron un nuevo incremento mensual. La gasolina extra pasó de 2,89 a $3,024 por galón. Y el diésel subió de 2,828 a $2,962 por galón. Esto de acuerdo al Infobae. Este 5% mensual puede sonar pequeño, pero el diésel más caro encarece el transporte de carga y esto encarece los alimentos y esto encarece todo. Según informes de la LODE,
El aumento de los costos de fletes y la escasez proyectada ya estaría disparando el precio del gas natural vehicular, generando una presión inflacionaria difícil de contener para los gobiernos con presupuestos fiscales limitados. Eso en escenarios mundiales. Como podemos ver en la gráfica, lo dice todo prácticamente. El barril comenzó en 2026 con $62. Para el 8 de marzo ya estaba en 102 y llegó a su pico más alto con 126. Y el Banco Mundial proyecta que en promedio va a costar $86 para todo el 2026. Esto si el conflicto no se agrava más. Ahora, ¿qué beneficio puede sacar Ecuador de todo esto? Porque la crisis también abre oportunidades. La siguiente diapositiva. Desde el inicio de las operaciones militares de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, la mirada de las potencias industriales se están desplazando discretamente hacia las cuencas de América Latina. Ecuador puede aprovechar este momento en tres frentes. Primero, la aceleración de la transición hacia energías renovables, porque Ecuador tiene agua, tiene sol y geotermia de sobra. También desarrollar capacidades de refinación propia para no depender de importaciones. Y como último, proporcionarse como proveedor energético confiable en un mundo que busca alternativas a Medio Oriente. Como conclusión, podríamos decir el estrecho de Hormuz no está lejos, está en cada galón de gasolina que cargamos, en cada producto que compramos en el mercado, en el déficit del Estado. La dependencia del petróleo es una vulnerabilidad estructural para el Ecuador y para el mundo. Esta crisis nos recuerda que la transición energética no es un lujo ni un tema del futuro, es una necesidad urgente del presente. Y eso ha sido el primer tema sobre la brecha de Hormuz. Y continuaremos con la segunda. Buenas noches. Se va a hablar ahora del segundo caso de estudio sobre la sostenibilidad energética mundial. Como segundo caso tenemos Taiwán, el Hormuz de los semiconductores. Como sociedad se requiere energía, pero hoy en el siglo XXI también se requiere algo más, la tecnología. Y esa tecnología comienza con un objetivo tan pequeño que no lo podemos ver, fabricado en una sola isla en el mundo. Hoy vamos a hablar de Taiwán, el estrecho de Hormuz de los semiconductores. Del petróleo al silicio. Si en la presentación anterior hablamos de cómo el petróleo mueve el mundo físico, hoy hablamos de lo que mueve el mundo digital, los chips, semiconductores. Estos están en absolutamente todo. El teléfono de su bolsillo, en el carro que los trajo, en el modelo de inteligencia artificial como ChatGPT y en los misiles de la fuerza militar más avanzados del planeta. Los semiconductores pueden compararse con el sistema nervioso. No siempre son visibles, pero controlan, procesan, conectan y coordinan todo lo demás. Si falta, no se paraliza un producto, se paralizan sistemas enteros, según el diario Extra. Y el 70% de esos chips avanzados se fabrican en un solo lugar, que es Taiwán. ¿Qué es TSMC y Taiwán? ¿Y por qué Taiwán? Ese lugar es Taiwán y la empresa es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Fundada en 1987 por Morris Chang, TSMC inventó el modelo de Foundry pura. Yo no diseño chips, yo solo los fabrico, pero con una precisión que nadie más puede alcanzar. En el segundo trimestre de 2025, la compañía controlaba el 70.2% del mercado global de fundición pura, un máximo histórico. Su más cercano competidor es Samsung, posee alrededor del 8%, según Diario Expreso. Sus clientes son los más poderosos del mundo: Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm, entre otros. Literalmente, sin TSMC no existe ChatGPT, no existe el iPhone, no existen los chips de defensa militar occidentales. El escudo de silicio. Aquí viene la parte más fascinante. Taiwán no tiene un ejército particularmente poderoso, pero tiene algo mejor: el escudo de silicio. La isla alberga a TSMC, que produce la mayoría de los chips avanzados
que se demanda a nivel mundial, lo que se convierte en un actor estratégico en la economía global y en el tablero geopolítico. Si China invadiera Taiwán, destruiría la fuente del 70% de los chips avanzados del planeta, incluyendo los propios chips que China necesita para su economía. Las autoridades taiwanesas están preparadas para sabotear las infraestructuras claves de semiconductores para evitar que caigan bajo control chino. En una disuasión brutal, si nos toman, destruimos lo que todos necesitan, según los taiwaneses. La guerra de chips. Está, esto ha desencadenado una guerra sin disparos, la guerra de chips entre Estados Unidos y China. En 2019, Washington cortó el acceso de Huawei a los chips de TSMC. En 2022, aprobó la ley de chips con 52.000 millones de dólares para llevar la fabricación a suelo americano. En 2025, TSMC abrió su primera planta en Arizona, pero hay un detalle crucial. La planta de TSMC en Arizona aún ha comenzado a producir chips avanzados. Aún está, aún está lejos de alcanzar capacidades que la empresa tiene en su sede de Taiwán. El mundo corre, pero Taiwán siempre va dos pasos adelante. ¿Por qué es insustituible? Porque no se puede simplemente copiar lo que hace TSMC. Porque su ventaja no está en una patente ni en una máquina, está en décadas de conocimiento acumulado imposible de replicar rápido. Un aparato de litografía requiere los láseres, espejos y lentes más precisos del mundo, componentes que en muchos casos solo una empresa en todo el planeta es capaz de fabricar, y esa es ASML. Coordinó durante años a sus proveedores con una disciplina casi militar para alcanzar los exigentes estándares técnicos que necesita. La planta de TSMC en Arizona tardó años más de lo previsto, costó el triple y usa una tecnología ya dos generaciones atrás de la que se fabrica en Taiwán. Los números. Los números hablan solos. TSMC tiene el 70% del mercado. Sus ingresos superan los 162.000 millones de dólares anuales. Su cuota creció del 53% en 2022 al 70% en 2025. TSMC prevé acelerar la producción de sus máquinas de 2 nanómetros en 2026 debido a la fuerte demanda. Mientras más crece la IA, más imprescindible se vuelve Taiwán. El escenario extremo. Y si China actúa, las economías de Radion Group estimaron que en un conflicto por Taiwán generaría un riesgo de 1.6 billones de dólares para la economía global. La economía global tiene un punto débil de 36.000 kilómetros cuadrados, pero la disuasión funciona porque China también necesita esos chips. La dependencia es mutua y esa dependencia mutua es la mejor garantía de paz. Como conclusión, Taiwán es para los semiconductores exactamente lo que el estrecho de Hormuz es para el petróleo, un único punto de paso sin el cual el mundo moderno se detiene. La diferencia es que Hormuz es geográfica y TSMC es conocimiento humano acumulado durante 40 años. Es, es su fortaleza y también nuestra vulnerabilidad colectiva. Como sociedad digital necesitamos entender que nuestra dependencia del silicio ya es tan profunda como la del siglo XX con el petróleo y que el futuro se está escribiendo hoy en nanómetros, en una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, que es Taiwán. Bueno, muchas gracias por escuchar sobre estos casos de estudio, sobre la sostenibilidad energética mundial y muchas gracias por su atención.